Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video. En 10 años podían cambiar muchas cosas. Él estaba preparado. Durante todo el vuelo desde Londres y durante todo el trayecto desde Boston a New Hampshire, Jason Lowe fue pensando en lo diferente que podría ser todo. Volvía después de una década a Quit Valley, una pequeña localidad con una población de 326 habitantes, al menos la última vez que él había estado allí. Habría habido nacimientos y defunciones. Las casas y las tiendas habrían cambiado de manos. Algunas tal vez ya no siguieran en pie. En aquel momento se sintió un poco tonto, y no por primera vez desde que había decidido visitar el pueblo en el que había nacido. Después de todo, lo más probable era que no lo reconocieran. Se había marchado de allí a los 20 años, con una actitud desafiante y un par de vaqueros desgastados. Volvía convertido en un hombre que había aprendido a sustituir aquel desafío por la arrogancia y el éxito. Seguía siendo delgado, pero había cambiado los vaqueros desgastados por un traje que le quedaba impecablemente bien, hecho a medida en Savile Row, en la 7ª Avenida. 10 años antes, era un chico desesperado y decidido a dejar su impronta, y lo había conseguido. Sin embargo, había una cosa en la que no había cambiado. Seguía buscando sus raíces, su sitio. Por eso volvía a Quit Valley. La carretera todavía serpenteaba en el bosque, ascendía por las montañas y volvía a bajar. Los árboles y el suelo estaban cubiertos de nieve, y Jason se preguntó si lo había echado de menos. Había pasado un invierno en los Andes, con nieve hasta la cintura. Había pasado otro en el calor bochornoso de África. Jason recordaba todos los lugares donde había pasado las Navidades durante aquellos últimos 10 años, aunque nunca hubiera celebrado las fiestas. La carretera se estrechaba y dibujaba una curva amplia. Vio las montañas, llenas de pinos y de nieve. Sí, lo había echado de menos. El sol se reflejaba en los montículos de nieve, y Jason se ajustó las gafas. Por un impulso, se paró. Cuando salió del coche sintió frío, pero no se abotonó el abrigo, ni se puso los guantes. Necesitaba sentirlo. Respirar aquel aire helado era como respirar cientos de diminutas agujas. Jason subió por un risco, unos cuantos metros, y desde la cima miró hacia abajo a Quit Valley. Él había nacido allí, se había criado allí, había aprendido a sufrir allí, se había enamorado. Incluso desde aquella distancia veía la casa de su antiguo amor, la casa de sus padres, y sintió un arrebato de furia. Seguramente ella viviría en otro lugar, con su marido, con sus hijos. Al darse cuenta de que tenía los puños apretados, abrió las manos cuidadosamente. Durante aquella década había convertido en un arte la habilidad de canalizar las emociones. Si era capaz de hacerlo en su trabajo para informar de hambrunas, de batallas y de dolor, podía hacerlo también para consigo mismo. Sus sentimientos hacia Faith habían sido los sentimientos de un muchacho. Sin embargo, ya era un hombre, y ella, como Quit Valley, formaba parte de su infancia. Jason había viajado más de 8,000 kilómetros para demostrarlo. Se dio la vuelta, entró de nuevo en el coche y comenzó a descender por la montaña. Desde la distancia, Quit Valley le había parecido un cuadro de Courier e Ives, todo blanco y recogido entre las montañas y el bosque. A medida que se acercaba, le parecía menos idílico. Algunas de las casas tenían la pintura descolorida y desconchada, y muchas vallas se curvaban bajo el peso de la nieve.
Vio unas cuantas casas en lo que antes eran praderas. Cambios. Ya se lo esperaba. Salía humo de las chimeneas y había perros y niños corriendo por la nieve. Miró el reloj. Eran las 3:30. El colegio había terminado y él llevaba conduciendo más de 15 horas. Lo más inteligente era comprobar si la posada del valle seguía abierta y reservar una habitación. Con una sonrisa, se preguntó si el viejo señor Bintry todavía seguiría dirigiendo el establecimiento. No sabía cuántas veces le había dicho Bintry que él solo servía para causar problemas. Había ganado el Pulitzer y un premio del Overseas Press Club para demostrar lo contrario. Las casas estaban más apiñadas ahora, y él las reconoció. La casa de los Bedford, la de Tim Hawking, la de la viuda Marchand. Aminoró la velocidad al pasar junto a aquella última. Seguía siendo de madera azul, no había cambiado el color, y a Jason le produjo un agrado incomprensible. El viejo abeto del patio delantero ya estaba cubierto de lazos rojos. Ella había sido buena con él. Le preparaba chocolate caliente y lo escuchaba durante horas, mientras él le hablaba de los viajes que quería hacer y de los lugares que quería ver. Ella tenía unos 70 años cuando él se marchó, pero era de la gente dura de Nueva Inglaterra. Jason pensaba que iba a verla en su cocina alimentando la estufa de madera y escuchando a Rachmaninoff. Las calles del pueblo estaban limpias y ordenadas. Los habitantes de Nueva Inglaterra eran gente práctica y robusta, como el terreno rocoso en el que se habían asentado. El pueblo no estaba tan cambiado como él hubiera pensado. La ferretería Railings seguía en la esquina de Main, y la oficina de correos seguía en el mismo edificio de ladrillo, que no era más grande que un garage. De farola a farola habían colgado la misma guirnalda roja que siempre colgaban cuando él era pequeño. Los niños estaban haciendo un muñeco de nieve frente a la casa del señor Littner. ¿Los niños de quién? Miró las bufandas y las botas de colores de los niños, sabiendo que podrían ser de Faith. Volvió a sentir furia y apartó la mirada. El letrero de la posada del valle estaba repintado, pero no había ninguna otra cosa que hubiera cambiado en aquel edificio de piedra de 3 pisos y de planta cuadrada. El camino de acceso estaba libre de nieve y salía humo de ambas chimeneas. Pasó por delante de la posada y continuó conduciendo. Tenía que hacer algo primero. Hubiera podido torcer la esquina y ver la casa donde creció. Sin embargo, no lo hizo. Cerca del final de Main había una casa blanca, más grande que la mayoría de las demás, con grandes ventanas salientes y un amplio porche. Tom Monroe había llevado allí a su novia. Un reportero del calibre de Jason sabía cómo obtener esa información. Tal vez Faith hubiera puesto las cortinas de encaje que siempre quiso poner en las ventanas. Tom le habría comprado un servicio de té de porcelana, justo como ella deseaba. Tom le había dado exactamente lo que ella quería. Jason le habría dado una maleta y una habitación de hotel en muchas ciudades. Ella había elegido. Después de 10 años, Jason sabía que aquello no era fácil de aceptar. Sin embargo, se obligó a mantener la calma mientras se acercaba a la acera. Faith y él habían sido amigos una vez y amantes brevemente. Desde entonces, él había tenido otras amantes y ella había tenido un marido. Sin embargo, Jason todavía la recordaba tal y como era a los 18 años. Preciosa, suave, entusiasmada. Ella quería ir con él, pero él no se lo permitió. Ella le había prometido que lo esperaría, pero no había cumplido su promesa. Jason respiró profundamente y bajó del coche. La casa era preciosa. A través de uno de los ventanales se veía un árbol de Navidad, lleno de adornos, verde a la luz del día.
Por la noche seguramente brillaría como si fuera mágico. Él estaba seguro, porque Faith siempre había creído en la magia. Allí, en mitad de la acera, Jason se dio cuenta de que tenía miedo. Había cubierto batallas, había entrevistado a criminales, pero nunca había tenido aquel nudo de miedo en el estómago, y solo estaba mirando hacia una casa blanca con arbustos de acebo en la entrada. Podía darse la vuelta, ir a la posada o marcharse del pueblo. No tenía por qué verla de nuevo. Ella no formaba parte de su vida. Entonces, vio las cortinas de encaje de las ventanas y el viejo resentimiento se despertó en él, tan fuerte como el miedo. Mientras él miraba, apareció una niña corriendo por el jardín, por un costado de la casa, seguida de una bola de nieve bien dirigida. La niña se agachó y consiguió esquivarla. En un segundo se levantó y formó una bola que también lanzó. «¡Te di, Jimmy Harding!», exclamó, y entre vítores se dio la vuelta para salir corriendo y se chocó contra Jason. «Disculpe». Estaba cubierta de nieve de pies a cabeza. Miró hacia arriba y sonrió. A Jason le dio un vuelco el corazón. Era la viva imagen de su madre. Tenía el pelo negro como el azabache, largo hasta los hombros, y una carita pequeña y triangular, con unos ojos azules enormes y llenos de sentido del humor. Sin embargo, lo que verdaderamente consiguió que a él se le formara un nudo en la garganta fue la sonrisa de la niña, que daba a entender que aquello era lo más divertido del mundo. Él, impresionado, dio un paso hacia atrás mientras la niña se sacudía la nieve y lo observaba. No lo había visto nunca. Él se metió las manos en los bolsillos. «No, ¿vives aquí?» «Sí, pero la tienda está al otro lado», dijo ella. En aquel momento aterrizó una bola de nieve a sus pies. La niña arqueó la ceja de un modo sofisticado. «Es Jimmy», dijo. «Apunta muy mal. La tienda está detrás», repitió, mientras se agachaba para reunir más nieve y hacer una bola. «Pase». Salió corriendo con una bola en cada mano. Jason pensó que Jimmy iba a llevarse una buena sorpresa. La hija de Faith. No le había preguntado cómo se llamaba, pero no importaba. Solo iba a estar unos días en el pueblo, hasta que comenzara a trabajar otra vez. Solo estaba de paso. Rodeó la casa para ver qué tipo de tienda tenía Tom. Casi estaba deseando saberlo. El pequeño taller resultó ser una casita victoriana en miniatura. Frente a ella había un trineo ocupado por 2 muñecas a tamaño natural que llevaban sombreros y capotas, capas y botas altas. Encima de la puerta había un letrero pintado a mano, muy bonito, en el que se leía «Casa de muñecas». Jason abrió la puerta y oyó el sonido de una campanilla. «Ahora mismo estoy con usted». Oír su voz de nuevo fue como dar un paso atrás y no encontrar suelo firme. Sin embargo, Jason supo que debía enfrentarse a la situación. Se quitó las gafas, se las metió al bolsillo y miró a su alrededor. Había muebles pequeños por toda la estancia, dispuestos como si se tratara de un saloncito acogedor. Las sillas estaban ocupadas por muñecas de todos los tamaños y formas, y también los taburetes, las estanterías y los armarios. Frente a una chimenea en la que ardía el fuego, estaba sentada la muñeca de una abuelita, con una cofia de encaje y un delantal. La ilusión de realidad era tan fuerte que Jason tuvo la sensación de que su mecedora iba a comenzar a balancearse. «Siento haberlo hecho esperar», dijo Faith, que salió por una puerta con una muñeca de porcelana en una mano y un velo de novia en la otra. Estaba arreglando. El velo se le cayó de la mano cuando se detuvo en seco. Se posó en el suelo silenciosamente. Faith se quedó pálida, y el azul de sus ojos, en contraste con su piel blanca, se hizo casi violeta. Ella tuvo una reacción defensiva
y se apretó la muñeca al pecho. Jason. Enmarcada en el vano de la puerta, con la iluminación de la luz suave del invierno que entraba por las pequeñas ventanas, Faith estaba más preciosa de lo que él la recordaba. Jason tenía la esperanza de que no fuera así, que sus fantasías sobre ella fueran exageraciones. Sin embargo, allí estaba, en carne y hueso, tan bella que le cortaba el aliento. Tal vez por eso Jason sonrió con ironía y habló con frialdad. «Hola, Faith». Ella no se movió, ni hacia adelante ni hacia atrás. Él la tenía atrapada como tantos años atrás. Entonces, él no lo sabía, y ella supo que no podía permitir que lo supiera ahora tampoco. La emoción que Faith había reprimido y mantenía en secreto durante tanto tiempo, luchó contra su fuerza de voluntad, pero ella consiguió contenerla de nuevo. «¿Cómo estás?», le preguntó, apretando la muñeca como un cepo. «Bien», respondió él, y se acercó a ella. Dios, cómo le gustaba verla nerviosa. Dios, cómo lo atormentaba saber que seguía oliendo igual. Suave, joven, inocente. «Tú estás estupenda», dijo con despreocupación, como si estuviera bostezando. «Eres la última persona a quien esperaba ver entrar por la puerta», comentó Faith. Una vez que había conseguido dejar de mirar, claro. «¿Cuánto tiempo vas a estar en el pueblo?» «Unos pocos días». Sentí el impulso de venir. Ella se echó a reír con la esperanza de que la risa no sonara histérica. «Como siempre, hemos leído muchas cosas acerca de ti. Has podido ver todos los sitios que siempre quisiste ver. Y más». Ella se dio la vuelta. Quería concederse un momento para cerrar los ojos y controlar sus emociones. «Cuando ganaste el Pulitzer, lo publicaron en primera página. El señor Bintry se comportaba como si hubiera sido tu mentor. Gran chico, ese Jason Lowe», decía. «Siempre supe que llegaría lejos». «He visto a tu hija». Aquel era su mayor miedo, su mayor esperanza, el sueño al que había renunciado años antes. Se inclinó para tomar el velo del suelo. «¿Clara?» Estaba ahí fuera. Iba a tirarle una bola de nieve a un chico llamado Jimmy. «Sí, esa es Clara», dijo ella, y sonrió con tanta facilidad como su hija. «Es una competidora muy dura», añadió Faith, y quiso decir como su padre, pero no se atrevió. Había tanto que decir y tanto que no podían decir. Jason hubiera querido acariciarla, tocarla solo una vez para recordar cómo habían sido las cosas. «Veo que tienes tus cortinas de encaje». Faith sintió pena. Ella se hubiera conformado con ventanas y paredes sin nada. «Sí, yo tengo mis cortinas de encaje y tú tus aventuras». «¿Y esta tienda? ¿Cuándo empezó?» «La abrí hace casi 8 años». Él tomó una muñeca de trapo de un cochecito. «¿Así que vendes muñecas? ¿Una afición?» «No, es mi negocio. Las vendo, las arreglo, las hago». «¿Un negocio?», preguntó Jason, y dejó la muñeca en su sitio con una sonrisa que no tenía nada que ver con el buen humor. «Me resulta difícil de creer que Tom esté de acuerdo con que su mujer trabaje». «¿De veras? Siempre fuiste muy perceptivo, Jason, pero ha pasado mucho tiempo. Tom y yo nos divorciamos hace 8 años. Lo último que supe de él es que vivía en Los Ángeles. Ya ves, dejaron de gustarle los pueblos pequeños, y las chicas de pueblo también». Él no supo nombrar todas las cosas que le pasaron por la cabeza, así que las descartó. La amargura era más sencilla. «Parece que elegiste mal, Faith». Ella se rió de nuevo,
pero sin querer arrugó el velo con la mano. Eso parece. No esperaste, dijo él, antes de poder contenerse. Se odió por decirlo, y la odió a ella también. Te habías marchado. Te dije que iba a volver por ti en cuanto pudiera. No me llamaste ni me escribiste. Durante 3 meses. Yo... ¿3 meses? Él la agarró por los brazos con furia. Después de todo lo que habíamos hablado y soñado, ¿solo pudiste concederme 3 meses? Ella le habría dado una vida entera, pero no había podido hacerlo. Intentó mantener la calma y lo miró a los ojos. Eran los mismos, intensos, impacientes. No sabía dónde estabas. Ni siquiera me dijiste eso, le dijo, y se apartó. Yo solo tenía 18 años, y tú te habías marchado. Y Tom estaba aquí. Faith apretó los dientes. Y Tom estaba aquí. Han pasado 10 años, Jason, y no has escrito ni una sola vez. ¿Por qué ahora? Yo me he hecho esa misma pregunta, murmuró él y se marchó. Sus sueños siempre habían sido muy imaginativos. De niña, Faith soñaba con caballos blancos y zapatos de cristal. La realidad era algo con lo que tenía que enfrentarse día a día, en una familia sin dinero y con orgullo. Sin embargo, los sueños no eran solo para por la noche. Se había enamorado de Jason cuando él tenía 10 años y ella tenía 8, y él había ahuyentado a 3 niños que le habían tirado la nieve. Faith todavía lo recordaba con satisfacción. Jason corriendo a rescatarla y haciendo huir a sus contrincantes. Era un niño delgado, que llevaba un abrigo demasiado largo y con remiendos en las coderas. Ella recordaba sus ojos, de un marrón oscuro, bajo el ceño fruncido de irritación, mientras Jason la miraba. Tenía el pelo rubio lleno de nieve y estaba enrojecido. Faith lo había mirado a los ojos y se había enamorado de él. Él la había murmurado algo, le había ayudado a levantarse y le había recriminado que se hubiera metido en problemas. Después se había marchado con las manos en los bolsillos. Durante la infancia y la adolescencia, ella nunca había mirado a otro chico. Por supuesto, lo había fingido de vez en cuando, con la esperanza de que Jason Lowe se fijara en ella. Entonces, cuando cumplió los 16 años, su madre le hizo un vestido para el baile de la primavera del ayuntamiento del pueblo, y Jason se fijó en ella. Muchos otros chicos también, y Faith había coqueteado de una manera escandalosa, con un único objetivo, Jason Lowe. Él la había observado, malhumoradamente, mientras bailaba con un chico tras otro. Faith se había asegurado de que así fuera. También lo había mirado directamente antes de salir del salón de actos para tomar el aire fresco. Él la siguió, tal como ella esperaba. Ella había fingido que era sofisticada. Él había sido brusco. Después, Jason la acompañó a casa a la luz de la luna llena. Después de aquel primero, habían dado otros muchos paseos, en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Estaban enamorados como solo lo están los jóvenes, sin precauciones, descuidadamente, inocentemente. Ella le habló de sus deseos de tener una casa e hijos, de tener cortinas de encaje y tazas de porcelana. Él le habló de su pasión por viajar, de verlo todo, por escribirlo. Ella sabía que él se sentía atrapado en aquel pueblo pequeño y agobiado por un padre que no le daba amor ni esperanza. Él sabía que ella soñaba con una casa tranquila, con jarrones llenos de flores. Sin embargo, estaban unidos el uno al otro, y también unieron sus sueños en uno. Entonces, una noche de verano, cuando el aire tenía el olor dulce de la hierba silvestre, dejaron de ser niños, y su amor dejó de ser inocente. «Mamá, estás soñando otra vez»,
¿Cómo? Faith, que tenía las manos hundidas en el agua jabonosa del fregadero, se volvió. Su hija estaba en la puerta de la cocina en camisón, con el pelo recién cepillado y la cara recién lavada, y parecía un ángel, aunque Faith sabía que no lo era. Sí, creo que sí. ¿Has terminado los deberes? Sí, es una tontería tener deberes cuando la escuela casi ha terminado. No me lo recuerdes. Estás gruñona, dijo Clara, mientras miraba el frasco de las galletas. Deberías ir a dar uno de tus paseos. Solo una, respondió Faith, que había adivinado las intenciones de su hija. Y que no se te olvide lavarte los dientes, añadió. Esperó a que Clara eligiera una galleta y le preguntó: ¿Has visto a un hombre esta tarde? ¿A un hombre rubio? Sí, respondió Clara con la boca llena. Venía hacia la casa, lo mandé a la tienda. ¿Te dijo algo? No. Me miró de una forma rara al principio, como si me hubiera visto antes. ¿Lo conoces? Faith asintió mientras se secaba las manos. Sí, vivía aquí hace mucho tiempo. Ah, a Jimmy le gustó su coche, dijo Clara, mientras se preguntaba si podría convencer a su madre para que le diera otra galleta. Creo que voy a dar el paseo, Clara, pero quiero que te acuestes. Clara reconoció el tono de voz y supo que la galleta tendría que esperar. ¿Puedo contar otra vez los regalos que hay bajo el árbol? Los has contado 10 veces. Tal vez haya alguno nuevo. Faith se echó a reír y la tomó en brazos. Ni lo sueñes, le dijo y la llevó al salón. Pero no pasa nada porque los cuentes otra vez. Cuando salió, el aire olía a nieve. No había necesidad de cerrar la puerta con llave en un pueblo en el que conocía a todo el mundo. Se ciñó el abrigo al cuello y miró hacia una de las ventanas del segundo piso de su casa, la de la habitación de Clara, donde dormía su hija. Clara era la razón de que aquella casa no estuviera fría, de que su vida no estuviera vacía, cuando ambas cosas podían haber sido ciertas. Había dejado encendidas las luces del árbol, y las luces que había alrededor de la puerta le daban a la casa un color festivo. Solo faltaban 4 días para Navidad, y la magia volvía otra vez. El pueblo estaba tan bonito como una postal, con las guirnaldas de luces, el árbol con la estrella en la plaza y las farolas encendidas. Olía a chimenea y a pino. Para algunas personas aquello podía ser demasiado hogareño, para otras aburrido. Sin embargo, Faith había conseguido un hogar para sí misma y para su hija. Había alterado su vida por la niña, y no le importaba nada. No se arrepentía de lo que había hecho, pensó, mirando hacia la ventana de la niña. No se arrepentía en absoluto. Se levantó un poco de viento mientras caminaba. En Navidades iba a nevar, lo notaba. Iba a esperar la nieve y a dejar de pensar en el pasado. ¿Todavía te gusta pasear? ¿Sabía que él iba a encontrarla? Tal vez ella lo necesitaba. Hay algunas cosas que no cambian, dijo Faith mientras Jason se ponía a su lado. Eso lo he averiguado en una tarde, dijo él pensando en el pueblo, que estaba casi igual que antes, y en lo que sentía por aquella mujer. ¿Dónde está tu hija? Durmiendo. Jason se sentía más calmado que aquella tarde, y quería seguir así. No te he preguntado si tenías más hijos. No, respondió Faith, y él percibió cierta melancolía en su voz. Solo tengo a Clara. ¿Por qué elegiste ese nombre? Ella sonrió. Era típico de él hacer una pregunta que a ninguna otra persona se le ocurriría. Lo elegí de el cascanueces. Quería que fuera capaz de soñar, respondió Faith.
Se metió las manos en los bolsillos y se dijo que solo eran dos amigos paseando por un pueblo tranquilo. ¿Te vas a hospedar en la posada? Sí, dijo él, y con una sonrisa se frotó la barbilla con la mano. Bintry me subió personalmente las maletas a la habitación. Siempre supo que llegarías lejos, dijo ella. Se volvió y miró a Jason. Al principio había visto al muchacho, pero en aquel momento vio al hombre. Se le había oscurecido el pelo, aunque seguía siendo muy rubio. Ya no lo llevaba despeinado, y tenía un corte moderno. El flequillo le caía sobre la frente de un modo muy atractivo. Todavía tenía la cara delgada y las mejillas hundidas, algo que siempre la había fascinado, y sus labios seguían siendo carnosos, pero tenían un gesto duro que antes no estaba allí. Has llegado lejos, ¿verdad? Has conseguido todo lo que querías. Casi todo, respondió él. ¿Y tú, Faith? Ella hizo un gesto negativo y miró al cielo mientras caminaban. Yo nunca quise tantas cosas como tú, Jason. ¿Eres feliz? Si una persona no es feliz, es por su culpa. Eso es demasiado simplista. No he visto las cosas que has visto tú. No he tenido que enfrentarme a las cosas a las que tú te has enfrentado. Yo soy sencilla, Jason. Ese fue el problema, ¿no? No, respondió él. Hizo que ella se girara y lo mirara, y le acarició las mejillas. Él no llevaba guantes, y Faith notó sus dedos cálidos contra la piel. Dios, no has cambiado. He recordado 1000 veces cómo eras a la luz de la luna. Exactamente así. He cambiado, Jason, susurró ella. ¿Y tú también? Hay cosas que no cambian, replicó él, y cedió a sus impulsos. Cuando sus labios se tocaron, Jason supo que había vuelto a casa. Todo lo que recordaba, todo lo que había creído perdido, fue suyo de nuevo. Ella era suave y olía a primavera, aunque todo estuviera cubierto de nieve. Su boca era dulce, como la primera vez que la había besado. Jason no sabía explicar, ni siquiera a sí mismo, por qué todas las demás mujeres a las que había abrazado no eran más que una sombra del recuerdo que tenía de ella. En aquel momento, Faith era real. Estaba entre sus brazos y le daba todo lo que había olvidado que podía tener. Solo una vez, se prometió Faith, mientras se derretía contra él. Solo una vez más. ¿Cómo podía saber que su vida tenía tal vacío? Había intentado cerrar la puerta a la parte de su vida que incluía a Jason, aunque sabía que eso no era posible. Había intentado convencerse de que todo aquello solo había sido una pasión juvenil y una fantasía infantil, pero sabía que no era cierto. No había habido más hombres, solo el recuerdo de uno, y deseos, sueños medio olvidados. En aquel momento no estaba abrazada a ningún sueño, sino a Jason, tan real y tan apremiante como siempre. Todo le resultaba familiar de él, el sabor de sus labios, el tacto de su pelo, su esencia masculina, áspera y curtida, que siempre desprendía, incluso de niño. Él murmuró su nombre y la estrechó contra sí, como si los años estuvieran intentando separarlos de nuevo. Ella lo rodeó con los brazos, tan ansiosa, tan anhelante y tan enamorada como estaba la última vez que habían estado juntos. El viento les sacudió los tobillos y formó remolinos de nieve mientras la luz de la luna los envolvía. Sin embargo, aquello no era el ayer, y Faith dio un paso atrás. Tampoco era el mañana. Era hoy, y ella tenía que enfrentarse al presente. Ya no era una niña sin responsabilidades, y con un amor tan grande que superara todas las demás cosas. Era una mujer con una hija y una casa. Él era un nómada, y nunca había querido ser otra cosa. Lo nuestro terminó, Jason, dijo. Terminó hace mucho tiempo. No, replicó él,
y la agarró antes de que pudiera darse la vuelta. No es verdad. Yo he intentado convencerme de ello, y he venido para demostrarlo. Te he tenido metida en la cabeza durante la mitad de mi vida, Faith. Nunca va a terminar. Me dejaste, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. Me rompiste el corazón. Me ha costado mucho superarlo, Jason, y no vas a volver a rompérmelo. Sabías que tenía que marcharme. Si hubieras esperado... Ya no importa. No importa, porque dentro de unos días ya te habrás ido otra vez. No voy a dejar que entres y salgas de mi vida a placer, y que dejes mis emociones hechas un caos. Ambos elegimos, Jason. Te he echado de menos. Ella cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, estaban secos. Yo tuve que dejar de echarte de menos. Por favor, déjame en paz, Jason. Si pensara que podíamos ser amigos, siempre lo fuimos. Jason, tú fuiste mi mejor amigo, pero ya no puedo aceptarte de nuevo, porque me asustas mucho. Faith, dijo él y la tomó de la mano. Necesitamos más tiempo para hablar. Ella exhaló un suspiro. Ya sabes dónde puedes encontrarme, Jason. Siempre lo has sabido. Deja que te acompañe a casa. No, respondió Faith, ya más calmada. Esta vez no. Desde la ventana de su habitación, Jason veía casi toda Main Street. Podía mirar las tiendas o a la gente que caminaba hacia la plaza del pueblo. A menudo, sus ojos se desviaban hacia la Casa Blanca que había al final de la calle. Como se sentía inquieto, estaba despierto, junto a la ventana, cuando Faith había salido a la puerta con Clara, para despedirla cuando la niña iba a la escuela con otro grupo de colegiales. Ella se agachó para abotonarle a su hija el cuello del abrigo. Después se quedó inmóvil, siguiendo al grupo de niños con la mirada. Se había quedado en la puerta un largo rato, de espaldas a él, mientras el viento le agitaba el pelo. Jason esperaba que se diera la vuelta y mirara hacia la posada, pero ella había vuelto a entrar sin pararse a mirar atrás. Y en aquel momento, horas más tarde, él estaba otra vez en la ventana y seguía inquieto. Entró mucha gente a la casa de muñecas. El negocio debía de ir muy bien. Ella estaba ocupada, trabajando, mientras él estaba junto a la ventana, sin afeitar, y su ordenador portátil permanecía silencioso en el escritorio, a su lado. Tenía la intención de trabajar en su novela durante unos cuantos días, en una novela que se había propuesto escribir. Era otra de las promesas que no había podido cumplir a causa de las exigencias de sus viajes y su trabajo de reportero. Creía que podría trabajar allí, en el pueblecito tranquilo donde había crecido, alejado de las exigencias del periodismo y del ritmo de vida vertiginoso que se había impuesto. Esperaba muchas cosas. Lo que no se esperaba era que siguiera tan enamorado de Faith como lo estaba a los 20 años. Jason se alejó de la ventana y miró el ordenador. Podía sentarse a trabajar durante todo el día y toda la noche, porque tenía la disciplina necesaria para ello. Sin embargo, en su vida había más cosas que un libro a medio escribir. Estaba empezando a darse cuenta. Cuando se hubo afeitado y vestido, ya eran más de las 12. Se le ocurrió la idea de cruzar la calle para comprobar si Mindy seguía sirviendo la mejor sopa casera del pueblo. Pero no le apetecía charlar. Así pues, se dirigió hacia el sur para alejarse deliberadamente de Faith. No iba a hacer el ridículo persiguiéndola otra vez. Mientras caminaba, se cruzó con una docena de personas a las que conocía. Los saludaron con palmas en la espalda, apretones de mano y curiosidad. Recorrió Left Bank, subió por Carbany Street y atravesó los callejones estrechos de Venice. Después de una década, Main Street era igual de fascinante que antes. Había una señal de barbero cuyas rayas rojas, azules y blancas giraban sin parar, y un cartón con la imagen de Papá Noel a tamaño natural,
a la salida de una boutique, que hacía gestos a los transeúntes para que entraran. Jason vio un escaparate lleno de flores de Pascua y entró en la tienda. Compró la maceta más grande que podía trasladar. La dependienta estaba en la misma clase del instituto que él, y lo detuvo durante 10 minutos antes de que pudiera escapar. Esperaba que le hicieran preguntas, pero no se imaginaba que se hubiera convertido en una celebridad para todo el pueblo. Aquello lo divertía. Salió de la tienda y bajó por la calle como había hecho cientos de veces. Cuando llegó a la casa de la viuda Marchand, no se molestó en llamar. Según su vieja costumbre, dio la vuelta a la casa y tocó la puerta trasera. Todavía vibraba. Fue un detalle insignificante que a él le agradó enormemente. Cuando la viuda abrió y sus ojillos de pájaro lo miraron a través de las hojas de las flores, él se puso a sonreír como un crío de 10 años. «Ya era hora», dijo ella. «Límpiate los pies». «Sí, señora». Jason se limpió las botas en el felpudo y entró en la cocina. Dejó la maceta sobre la mesa. La viuda no medía más de 1,50 metros y estaba ante él, con las manos en las caderas. Se había encorvado un poco con la edad, y su cara era una melodía de arrugas y líneas de expresión. Llevaba un delantal cubierto de harina. Jason olió las galletas que había en el horno y oyó el sonido majestuoso de la música clásica que le llegaba a través de los altavoces del salón. La viuda asintió hacia las flores. «Siempre te gustaron los grandes gestos», le dijo. «Veo que has engordado un poco, aunque no te vendría mal engordar un poco más. Ven, dame un beso». Jason se inclinó para darle un beso en la mejilla, pero sin darse cuenta la abrazó. Sintió su fragilidad. No se había dado cuenta al mirarla, pero seguía oliendo a las cosas buenas que él recordaba, a jabón, a polvos de talco y a azúcar caliente. «No parece que te sorprenda mucho verme», murmuró mientras se erguía. «Ya sabía que estabas aquí», respondió la viuda, y se dio la vuelta hacia el horno, porque se le habían llenado los ojos de lágrimas. «Lo supe antes de que se secara la tinta de tu firma en el libro de huéspedes del hotel. Siéntate y quítate el abrigo. Tengo que sacar las galletas del horno». Jason se sentó en silencio mientras ella trabajaba y absorbió aquella sensación tan hogareña. Cuando era niño, siempre que iba allí se sentía seguro. Mientras la observaba, ella comenzó a calentar chocolate en un pequeño cazo. «¿Cuánto te quedas?» «No lo sé. Se supone que tengo que estar en Hong Kong dentro de un par de semanas». «Hong Kong», repitió la viuda, y frunció los labios mientras colocaba las galletas en una bandeja. «Has estado en todos los sitios que querías, Jason. ¿Eran tan emocionantes como tú pensabas?» «Algunos sí», respondió él y estiró las piernas. Se le había olvidado lo que era estar relajado en cuerpo y alma. «Otros no». «Y ahora has vuelto a casa», dijo ella, y puso las galletas sobre la mesa. «¿Por qué?» Podría haber evitado el tema con una evasiva. Podía incluso haberse mentido a sí mismo. Sin embargo, con ella solo valía la verdad. «Por Faith». «Siempre fue así», dijo ella. Volvió al fogón y removió el chocolate. «Te enterarías de que se casó con Tom». Y con ella tampoco tenía que ocultar su amargura. 6 meses después de marcharme, llamé. Había conseguido un trabajo en Today's News. Me iban a mandar a un agujero de Chicago, pero era algo. Llamé a Faith, pero respondió su madre. Fue muy amable, incluso comprensiva, cuando me dijo que Faith se había casado hacía 3 meses y que iba a tener un bebé. Colgué y me emborraché. Al día siguiente por la mañana me fui a Chicago, explicó. Tomó una galleta de la bandeja y se encogió de hombros. La vida sigue, ¿no? Sí, o nos arrastra consigo o nos tira.
Y ahora, sabiendo que está divorciada, ¿qué piensas? Nos prometimos algo el uno al otro. Ella se casó con otro. Por tu aspecto, se diría que ahora eres un hombre y no un niño terco. Faith Kirkpatrick, Faith Monroe, la corrigió él. De acuerdo, dijo la viuda, y comenzó a servir el chocolate en un par de tazas. Las puso sobre la mesa y se sentó junto a Jason. Faith es una mujer fuerte y bella, por fuera y por dentro. Está criando a su hija sola, y lo está haciendo muy bien. Puso un negocio y lo lleva muy bien sola. Yo sé lo que es estar sola. Si hubiera esperado... Bueno, pero no lo hizo, y lo que yo piense sobre sus motivos me lo guardo. ¿Por qué se divorció de Tom? Él las dejó, a ella y a la niña, cuando Clara tenía 6 meses. ¿Qué quiere decir que la dejó? Tú deberías saberlo, la dejaste también, respondió la viuda. Tomó la taza y la sujetó con ambas manos. Quiere decir que hizo las maletas y se marchó. Ella se quedó con la casa y con las facturas. Él vació la cuenta del banco y se marchó al oeste. Pero tiene una hija. No ha vuelto a verla desde que Clara estaba en pañales. Faith lo superó. Tenía que pensar en la niña y no en sí misma. Sus padres la apoyaron. Son buena gente. Ella pidió un crédito y puso la tienda de muñecas. Nos sentimos orgullosos de tenerla aquí. Jason miró por la ventana, hacia el viejo sicómoro, de cuyas ramas goteaba agua y nieve. Así que yo me marché y ella se casó con Tom, y él la dejó. Parece que Faith tiene la costumbre de elegir mal a los hombres. ¿Tú crees? A él se le había olvidado lo irónica que podía sonar su voz, y sonrió. Clara se parece mucho a Faith. Se parece a su madre, sí, dijo la viuda, y sonrió también, mirando la taza. Pero yo veo mucho de su padre en ella. Se te está enfriando el chocolate, Jason. Él le dio un sorbo, distraídamente. Con el sabor tuvo una oleada de recuerdos. No esperaba sentirme como en casa otra vez. Es raro. No me sentía en casa cuando vivía aquí. Y ahora, ¿todavía no has ido por tu antigua casa? No. Ahora es de una pareja muy agradable. Construyeron un porche en la parte trasera. Para él eso no significaba nada. Nunca fue mi casa, dijo. Puso la taza sobre la mesa y le agarró la mano. Esta era mi casa. Nunca conocí a otra madre que no fueras tú. Su mano, delgada y seca como el papel, estrechó la de Jason. Tu padre era un hombre duro, tal vez demasiado duro, por haber perdido a tu madre tan joven. Solo sentí alivio cuando falleció, ni siquiera lo lamento. Tal vez por eso me marché tan pronto. Sin él y sin la casa, era el mejor momento. A lo mejor para ti, y a lo mejor este es el mejor momento para que hayas vuelto. No eras un buen chico, Jason, pero tampoco eras tan malo. Date un poco de tiempo. ¿Y Faith? Que yo recuerde, no la cortejaste mucho. Me parece que la chica te seguía allá donde fueras. Un hombre que ha estado en tantos lugares sabrá cómo cortejar a una mujer. Seguramente habrás aprendido alguno de esos idiotas tan elegantes. Él tomó una galleta y la mordió. Alguna que otra frase. Nunca he conocido a una mujer que no se dejara deslumbrar con uno de esos idiotas elegantes. Él se inclinó y le besó las manos. Te he echado de menos. Sabía que ibas a volver. A mi edad, una sabe esperar. Ve a buscar a tu chica. Creo que eso es lo que voy a hacer ahora, dijo Jason. Se levantó y se puso el abrigo. Voy a visitarla otra vez.
Eso espero, respondió la viuda, y esperó hasta que él abrió la puerta. Jason, abróchate los botones del abrigo. Ella no sacó el pañuelo hasta que oyó que él cerraba la puerta al salir. El sol brillaba en mitad del cielo cuando Jason salió de casa de la viuda. Al otro lado de la calle había un muñeco de nieve que se estaba deshaciendo rápidamente. El pueblo estaba lleno de niños que acababan de salir del colegio. Él también sintió un arrebato de libertad. Mientras caminaba hacia el norte, vio a una niña que se separaba de un grupo de colegiales y se acercaba a él. Aunque iba envuelta en una bufanda y llevaba gorro, la reconoció. Era Clara. «Disculpe, ¿usted vivía antes aquí?» «Sí», dijo él. «Me lo dijo mi madre, y hoy en el colegio, la profesora nos ha contado que usted se marchó muy lejos y se hizo famoso». Él sonrió sin poder evitarlo. «Bueno, sí, me fui». «Y que ganó un premio, como cuando el hermano de Marcy ganó un trofeo en los bolos». Él pensó en su Pulitzer y consiguió, a duras penas, reprimir una carcajada. Algo así. Para Clara, él era una persona normal, no alguien que había recorrido el mundo en busca de aventuras. La niña entornó los ojos. ¿De verdad ha ido a todos los sitios que dice la gente? Eso depende de lo que hayan dicho, respondió él, y por un acuerdo tácito, ambos comenzaron a caminar. He estado en algunos lugares. ¿En Tokio? Es la capital de Japón. Lo hemos aprendido en el colegio. Sí, en Tokio sí. ¿Y ha comido pescado crudo? De vez en cuando. Eso es muy asqueroso, dijo ella, aunque parecía que le agradaba. Se inclinó y recogió un poco de nieve del suelo, sin perder el ritmo del paso. ¿Y en Francia aplastan las uvas con los pies? Yo no lo he visto con mis propios ojos, pero tengo entendido que sí. No podría beber después de eso, seguro. ¿Ha montado alguna vez en camello? Él la vio lanzar una bola de nieve contra el tronco de un árbol. Pues sí. ¿Y cómo es? Incómodo. Era una descripción que ella aceptó fácilmente, porque ya lo suponía. La profesora nos ha leído una de sus historias, la de la tumba que encontraron en China. ¿Vio las estatuas? Sí, las vi. ¿Fue como En busca del arca perdida? ¿Cómo qué? Ya sabe, la película de Indiana Jones. Él se echó a reír. Sí, supongo que se parecía un poco. Escribe bien. Gracias. Ya habían llegado a casa de Clara y estaban parados en la acera. Jason miró hacia arriba sorprendido. No se había dado cuenta de que avanzaban tanto, y lamentó no haber caminado un poco más despacio. Tenemos que hacer una redacción sobre África, le dijo Clara, y arrugó la nariz. De 5 páginas. La señorita Jenkins quiere que se la entreguemos después de las vacaciones de Navidad. ¿Y desde cuándo tienen esos deberes? Desde hace un par de semanas. Supongo que ya habrás empezado. Bueno, más o menos, dijo la niña y sonrió. Usted ha estado en África, ¿verdad? Un par de veces. Supongo que conoce todas las cosas sobre el clima y la cultura, y esas cosas. Él le devolvió la sonrisa. Sé bastante. A lo mejor debería quedarse a cenar hoy en mi casa, dijo Clara, y sin darle la oportunidad de responder, lo tomó de la mano y lo llevó hacia la tienda. Cuando entraron, Faith estaba metiendo una muñeca en una caja. Tenía el pelo recogido y llevaba un jersey amplio y unos pantalones vaqueros. Se estaba riendo de algo que le había dicho su clienta. Lorna, ya sabes que esas cosas no se pueden elegir. Bah, patrañas, replicó la mujer, y se puso la mano sobre el enorme vientre con un suspiro. Quería que el bebé naciera antes de Navidad. Todavía quedan 4 días.
Hola, mamá. Faith se dio la vuelta con una sonrisa para su hija. Al ver a Jason, el lazo rosa que tenía en la mano se le cayó al suelo. Clara, no te has limpiado los pies en el felpudo, dijo, sin apartar los ojos de él. Jason, Jason Lowe, exclamó la mujer y se acercó a él. Soy Lorna, Lorna McBee. Él miró a su antigua vecina a la cara. Hola, Lorna, dijo. Felicidades, añadió, refiriéndose a su embarazo. Ella se echó a reír. Gracias, pero es el tercero. Él recordó a la niña guapa, delgaducha y malhumorada de la casa de al lado. ¿3? Te has dado mucha prisa. Y Bill también. ¿Te acuerdas de Bill Easterday? ¿No? ¿Te casaste con Bill? Jason recordó a aquel chico que andaba por el pueblo buscando problemas. Algunas veces él mismo le había ayudado a encontrarlos. Lo he reformado, dijo ella con una sonrisa, y Jason le creyó. Ahora es el director del banco, le explicó Lorna, y se echó a reír al ver la expresión de asombro de Jason. Pasa por casa algún día, en serio. Bueno, ahora tengo que marcharme. Tengo que esconder la caja de la muñeca en el armario antes de que la vea mi hija mayor. Gracias, Faith, es preciosa. Espero que le guste. Para mantenerse ocupada, Faith comenzó a enrollar el lazo que se le había caído. Entró una ráfaga de aire helado en la tienda, que cesó cuando Lorna salió y cerró la puerta. ¿Era la muñeca novia?, preguntó Clara. Sí. Demasiado complicada. ¿Puedo ir a casa de Mercy? ¿Y los deberes? No tengo deberes, salvo el informe sobre África. Él va a ayudarme, dijo. Jason recibió su sonrisa con una ceja arqueada. ¿Verdad que sí? Jason habría desafiado a cualquier hombre a 100 kilómetros a la redonda a que se resistiera a aquella mirada. Sí, por supuesto. Clara, no puedes... No pasa nada, porque lo he invitado a cenar, declaró con una sonrisa. Estaba segura de que su madre iba a sentirse muy orgullosa por aquella muestra de buenos modales. Ya no tengo colegio hasta dentro de 10 días, así que puedo hacer la redacción después de cenar, ¿no? Jason pensó que no estaría de más presionar un poco. Una vez estuve en África 2 meses. Es posible que a Clara le pongan un sobresaliente. No le vendría mal, murmuró Faith. Ellos la estaban mirando fijamente, y ella supo que su corazón les pertenecía a los dos. Está bien, voy a empezar a hacer la cena. Clara ya estaba corriendo por el patio hacia la casa de al lado, mientras Faith cerraba la puerta de la tienda y le daba la vuelta al letrero para que se leyera cerrado. Siento que te haya molestado, Jason. Tiene la costumbre de freír a la gente a preguntas. Me cae muy bien, dijo él, y observó a Faith mientras ella intentaba meter torpemente la llave en la cerradura. Eso es muy amable por tu parte, pero no tienes que sentirte obligado a ayudarla con la redacción. Ya he dicho que lo haría. Yo cumplo mi palabra, Faith, dijo él, y acarició una de las horquillas de su pelo. Más tarde o más temprano. Ella tuvo que mirarlo en aquel momento. Era imposible no hacerlo. Estás invitado a cenar, por supuesto, dijo mientras se abotonaba con nerviosismo el abrigo. Iba a hacer pollo frito. Te ayudo. No, no es necesario. Él la interrumpió agarrándole la mano. Antes nunca te ponías nerviosa conmigo. Ella, con esfuerzo, se controló. No, es cierto, dijo. Y se recordó que Jason iba a marcharse dentro de pocos días, que saldría otra vez de su vida. Tal vez debiera aprovechar todo el tiempo que pudiera. Está bien, puedes ayudarme. Entonces Jason la tomó del brazo mientras atravesaban el césped del jardín. Aunque sintió su resistencia inicial, le hizo caso omiso. He ido a visitar a la viuda Marchand.
He tomado galletas recién salidas del horno. Faith se relajó mientras abría la puerta de la cocina. Tiene todo lo que tú has escrito. La cocina tenía el doble de tamaño que la de la viuda Marchand. Había dibujos colgados de la puerta de la nevera y un par de zapatillas infantiles en un rincón. Por hábito, Faith encendió el fuego sobre el que estaba el hervidor antes de quitarse el abrigo, que colgó en una percha junto a la puerta. Después se volvió a tomar el abrigo de Jason para hacer lo mismo. Él cerró las manos sobre las de ella. No me dijiste que Tom te había dejado. Faith sabía que él no iba a tardar mucho en enterarse, ni en preguntar. No es algo en lo que piense a todas horas. ¿Café? Colgó el abrigo de Jason en la percha y se volvió. Se lo encontró de frente, cerrándole el paso. ¿Qué ocurrió, Faith? Cometimos un error, respondió ella con calma, incluso con frialdad. Era un tono de voz que él nunca le había conocido. Pero tuviste a Clara. Déjalo, respondió ella, y en sus ojos hubo un brillo de furia. Déjalo, Jason, lo digo en serio. Clara es asunto mío. Mi matrimonio y mi divorcio son asunto mío. No esperarías llegar aquí y obtener todas las respuestas al instante. Se quedaron uno frente al otro durante un momento en silencio. Cuando el hervidor empezó a silbar, ella respiró de nuevo. Si quieres ayudarme, puedes pelar unas patatas. Están en la despensa, ahí mismo. Entonces Faith se puso a trabajar sistemáticamente, y él la observó irritado, mientras ella ponía aceite en una sartén y enharinaba el pollo. Su temperamento no era desconocido para él. Jason había tenido que enfrentarse a él antes, algunas veces esquivándolo, otras veces chocando frontalmente. También sabía cómo calmar su mal humor. Comenzó a hablar al principio casi para sí, sobre algunos de los lugares que había conocido. Cuando le contó que se había despertado con una serpiente enrollada a su lado mientras estaba acampando en Sudáfrica, ella se echó a reír. A mí no me pareció tan divertido en aquel momento. Salí corriendo de la tienda, completamente sin ropa. Mi fotógrafo me hizo un carrete de fotografías muy interesantes. Tuve que darle 50,000 para que me entregara los negativos. Estoy segura de que valían más. No mencionabas nada de una serpiente en tus ciclos de San Salvador. No, dijo él, y con interés bajó el cuchillo. ¿Las leíste? Ella fue poniendo el pollo en el aceite caliente. Por supuesto, he leído todas tus historias. Él se llevó las patatas al fregadero para lavarlas. ¿Todas? Faith sonrió al oír su tono de voz, pero siguió de espaldas a él. Que no se te suba la cabeza, Jason. Tu ego siempre fue tu mayor problema. Creo que el 90% de toda la gente de Quit Valley ha leído todas las que has escrito. Podría decirse que tenemos interés en que triunfes. Después de todo, nadie del pueblo ha cenado nunca en la Casa Blanca. La sopa estaba aguada. Ella se rió y puso un cazo de agua con las patatas al fuego. Supongo que hay que aceptar lo bueno y lo malo. Vi tu fotografía hace un par de años, dijo mientras se colocaba una de las horquillas del pelo. Creo que te la hicieron en Nueva York, en un evento benéfico. Llevabas a una mujer medio sin ropa del brazo. Él se balanceó sobre los talones. ¿De veras? Bueno, en realidad no estaba medio sin ropa. Creo que lo parecía porque tenía mucho más pelo que vestido. Rubia, muy rubia, si mal no recuerdo. Y digamos que con mucha delantera. En mi trabajo se conoce a mucha gente interesante. Es evidente, dijo ella, y le dio la vuelta al pollo en la sartén, con eficiencia. El aceite chisporroteó. Estoy segura de que es muy estimulante. No tan estimulante como esta conversación.
Si no puedes aguantar el calor, quítate de en medio, murmuró ella. Sí, está oscureciendo. ¿No debería estar Clara ya en casa? Está en la casa de al lado. Sabe que tiene que volver antes de las 5:30. De todos modos, él se acercó a la ventana y miró a la puerta de al lado. Faith observó su perfil. Era más fuerte y más duro que antes. ¿Cuánto quedaría del muchacho a quien ella había amado tan desesperadamente? Tal vez ninguno de los dos pudiera saberlo con seguridad. He pensado mucho en ti, Faith, dijo él. Aunque estaba de espaldas, ella casi sintió sus palabras en la piel. Pero, sobre todo, en esta época del año. Normalmente podía apartarte de la cabeza cuando tenía que trabajar y cumplir fechas límite, pero en Navidad no lo conseguía. Me acuerdo de todas las que pasamos juntos y de cómo me llevabas por todas las tiendas. Esos pocos años contigo me compensaron por todas las veces que me levanté de niño y no encontré nada. Tu padre no podía soportar las fiestas, Jason. No podía vivir sin tu madre. Ahora lo entiendo mejor, después de haberte perdido a ti, dijo él, y se dio la vuelta. Ella no lo estaba mirando en aquel momento, sino que estaba atendiendo la comida que había al fuego. Tú también has pasado muchas Navidades sola. No, tengo a Clara. Él se acercó. Pero no tienes a nadie con quien llenar los calcetines ni con quien compartir el secreto de lo que hay debajo del árbol. Me las arreglo. Tienes que alterar la vida para que se adapte a ti. Sí, dijo Jason, y le tomó la barbilla en la mano. Estoy empezando a creerlo. La puerta se abrió de golpe. Mojada y con una sonrisa resplandeciente, Clara estaba goteando en el umbral. Hemos hecho ángeles de nieve. Faith arqueó una ceja. Ya lo veo. Bueno, tienes 15 minutos para quitarte la ropa húmeda y poner la mesa. La niña se quitó el abrigo con esfuerzo. ¿Puedo encender el árbol? Adelante. Vamos, dijo Clara y le tendió la mano a Jason. Es el mejor de todo el pueblo. Faith los vio alejarse juntos, llena de emociones. Todavía estaba llena de emociones cuando terminó la cena. Faith sabía que su hija era una niña amistosa y abierta, pero Clara había hecho muy buenas migas con Jason, tanto como si fuera un viejo amigo. Charlaba con él como si lo conociera de toda la vida. Era tan evidente, pensó Faith, mientras observaba cómo Clara recogía los platos. Ninguno de los dos se daba cuenta. ¿Qué iba a hacer ella si aquello sucedía? Ella no creía en las mentiras, pero se había visto obligada a vivir una. Ellos le prestaron poca atención mientras se sentaban con los libros de Clara. Con su estilo nato, fluido y sencillo, Jason comenzó a contarle historias sobre África, sobre el desierto, las montañas, la espesa jungla llena de peligros y de vida. Al ver sus cabezas inclinadas juntas sobre una de las fotografías de los libros de Clara, Faith sintió una punzada de pánico. Voy a la tienda, dijo impulsivamente. Tengo mucho trabajo atrasado. Respondió Jason, y se despidió de ella de aquel modo. A Faith estuvo a punto de escapársele una carcajada. Tomó su abrigo del perchero y salió corriendo. Las muñecas eran algo más que juguetes para ella, y eran algo más que un negocio. Para Faith, las muñecas que llenaban la tienda eran un símbolo de juventud, de inocencia, de la fe en los milagros. Ella quiso abrir aquella tienda poco después de que naciera Clara, pero Tom se había negado rotundamente a que lo hiciera, y Faith, que se sentía en deuda con él, había cedido, como había cedido en muchas otras cosas. Después, al verse sola y con una niña a la que mantener, poner en marcha aquel negocio le había parecido lo más natural.
Trabajaba muchas horas allí para llenar un vacío que ni siquiera podía llenar con el amor que sentía por su hija. Arreglaba y fabricaba muñecas y aquel trabajo le resultaba calmante y gratificante. Encendió la radio y se concentró en la tarea de coser y restaurar una pequeña muñeca de trapo. Estaba canturreando relajadamente cuando oyó: ¿Vas a arreglar eso? Faith se sobresaltó y estuvo a punto de clavarse la aguja. Jason estaba en el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos, observándola. Sí, es mi trabajo. ¿Dónde está Clara? Se ha quedado dormida encima del libro. La he acostado. Ella hizo ademán de levantarse. Oh, bueno, yo... Está dormida, Faith, con una bola de pelo verde llamada Bernardo. Faith volvió a sentarse. Sí, es su muñeco favorito. A Clara no le gustan mucho las muñecas tradicionales. ¿Al contrario que a su madre?, preguntó él, y con interés comenzó a dar una vuelta por el taller. Yo creía que cuando un juguete se rompía o se desgastaba, iba a la basura. Eso ocurre demasiadas veces. A mí siempre me ha parecido que eso demuestra una horrible falta de aprecio por algo que te ha proporcionado tanta satisfacción. Él agarró una cabecita de plástico, calva y suave, que le sonreía. A lo mejor tienes razón, pero no sé lo que pueda hacerse por esa muñeca deshilachada que tienes en la mano. Mucho. ¿Todavía crees en la magia, Faith? Ella lo miró y por primera vez tenían los labios una sonrisa completamente abierta y sus ojos estaban llenos de calidez. Sí, claro que sí, sobre todo en Navidad. Él, sin poder evitarlo, le acarició la mejilla. Ya te había dicho que te he echado de menos, pero no sabía cuánto. Faith sintió una punzada de anhelo y necesidad. La reprimió y se concentró en la muñeca. Te agradezco que me hayas ayudado con Clara, Jason. No quiero entretenerte más. ¿Te molesta que alguien vea cómo trabajas? No, respondió ella mientras ponía el relleno a la muñeca. Algunas madres preocupadas se quedan aquí mientras curo a una paciente. Él apoyó la cadera sobre la mesa. Me imaginé muchas cosas durante el camino al pueblo, pero nunca me imaginé esto. ¿Qué cosa? Que me iba a quedar aquí, mirando cómo metes relleno en una muñeca. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero ni siquiera tiene cara. La tendrá. ¿Cómo ha ido el informe sobre África? Tiene que hacer la versión definitiva. Faith alzó la cabeza y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Clara? Ella tuvo la misma reacción, dijo Jason con una sonrisa. Es una niña muy inteligente, Faith. Algunas veces tan inteligente que resulta incómodo. Tienes suerte. Lo sé. Los hijos te quieren, pase lo que pase, ¿verdad? No, dijo ella. Tienes que ganártelo. Con gestos seguros, ella comenzó a coser las costuras de la muñeca. ¿Sabes? Ya estaba medio dormida, pero se empeñó en contar de nuevo los regalos que hay debajo del árbol. Me dijo que tenía el presentimiento de que iba a haber uno más. Me temo que va a llevarse una desilusión. La lista que me entregó parecía una requisa del ejército. Tuve que ponerle límites, le explicó Faith. Después cortó el hilo de la muñeca y tomó el pincel. Mis padres la miman mucho. ¿Siguen viviendo en el pueblo? Sí. Faith comenzó a pintar los rasgos de la muñeca y prosiguió. Hablan de Florida de vez en cuando, pero no sé si se irán alguna vez. Adoran a Clara. A lo mejor puedes ir a visitarlos, Jason. Ya sabes que mi madre siempre te tuvo cariño. Él examinó un vestidito rojo, no más grande que la palma de su mano. Tu padre no. No confiaba mucho en ti,
repuso ella con una sonrisa de picardía. ¿Qué padre habría confiado? Tenía buenos motivos, dijo Jason, y caminó hacia ella. Al ver la muñeca que Faith acababa de terminar, dijo: «Vaya». La tomó y la colocó bajo la luz. Lo que antes solo era un montón de tela deshilachada, se había convertido en una muñeca regordeta y llamativa. Tenía unas pestañas exageradas y unos ojos enormes. Le caían los ricitos por la frente, y era suave y bonita, tanto que incluso un hombre adulto podía darse cuenta de que haría sonreír a una niña pequeña. Ella se sintió gratificada, de un modo ridículo, al ver que él sonreía por su trabajo. ¿Te gusta? Estoy impresionado. ¿Por cuánto la vendes? Esta no se vende, dijo Faith, y la puso en una caja grande que había al fondo del local. Hay unas cuantas niñas en el pueblo, de familias que no pueden permitirse muchos regalos en Navidad, y estas son para ellas. También hay chicos, claro, pero Jake, el del baratillo, y yo hicimos un trato hace años. En Navidad dejamos una caja en la puerta de su casa, para las niñas una muñeca, y para los niños un camión o una pelota o algo así. Jason debería haberlo imaginado, era típico de ella. Santa Claus existe. Faith sonrió. En Quit Valley, sí. El motivo fue aquella sonrisa tan abierta, tan familiar. Jason se acercó a ella antes de que ninguno de los dos pudiera darse cuenta. ¿Y tú? ¿Consigues lo que quieres por Navidad? Tengo todo lo que necesito. ¿Todo?, le preguntó él, y le tomó la cara entre las manos. ¿No eras tú la que soñaba? ¿La que siempre creía en los deseos? He crecido, Jason. Ahora deberías irte. No, no me lo creo. No creo que hayas dejado de soñar, Faith. Yo empiezo a soñar otra vez con tan solo estar contigo. Jason, sabes que no siempre podemos tener lo que queremos. Tú te vas a marchar dentro de pocos días. Tú puedes irte y hacer otras muchas cosas, visitar otros muchos lugares. ¿Y qué tiene eso que ver ahora? Tú te irás. Yo tengo que quedarme aquí. Eso ya me ocurrió una vez y no creo que pudiera dejarte marchar otra vez. ¿Es que no lo entiendes? No lo sé. Entiendo que ahora te necesito más de lo que te he necesitado nunca. No sé si vas a poder apartarme de ti, Faith, dijo él. Sin embargo, se alejó de ella, por el bien de los dos. No por mucho tiempo, quiero decir. Antes me has dicho que no tengo derecho a conocer todas las respuestas. Tal vez sea cierto, pero necesito conocer una. Ella exhaló un suspiro y asintió. De acuerdo, pero ¿me prometes que si te contesto te marcharás? Sí. ¿Lo querías? Faith no podía mentir. La mentira no formaba parte de su forma de ser. Así pues, alzó la barbilla y lo miró directamente. Nunca he querido a otro que no fueras tú. Entonces, en los ojos de Jason se reflejaron el triunfo y la furia. Intentó agarrarla, pero ella retrocedió y se alejó. Has dicho que ibas a irte, Jason, y yo he creído en tu palabra. Deberías haber confiado en mí hace 10 años. Entonces él se dio la vuelta y salió de la tienda, a la noche helada.